Buenos días, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las proteínas. Las proteínas, que son macromoléculas que están unidas mediante un tipo de enlace covalente llamado enlace peptídico, y dentro de su estructura, como es una gran macromolécula, contiene aminoácidos. Entonces, estas proteínas van a tener diferentes clasificaciones. Se van a clasificar atendiendo a su forma, a su composición química, a su solubilidad. Y vamos a tener en esta ocasión una clasificación sobre su forma, atendiendo a si son simples y si son conjugadas. Si son simples, vamos a tener las proteínas fibrosas. Aquí tenemos las proteínas estructurales como el colágeno, la queratina y la elastina. Vamos a tener proteínas globulares como que tienen funciones dinámicas, funcionales, como las globulinas y las albúminas. Vamos a tener proteínas transmembranas que cruzan, como su nombre lo indica, cruzan las membranas plasmáticas. En este caso vamos a tener receptores beta adrenérgicos, como son los canales iónicos, y receptores hormonales importantes, sobre todo en la transmisión de información necesaria entre las membranas de la célula. Vamos a tener también proteínas de unión al DNA importantes, como son factores de transcripción, como los represores. Otro tipo de proteínas son las proteínas conjugadas, o sea, son aquellas que tienen, aparte de la proteína, otra estructura, otra molécula, otro elemento que le da una particularidad importante. Y en estas vamos a tener proteínas como las nucleoproteínas, entre ellas tenemos cromosomas, por ejemplo. Vamos a tener las metaloproteínas muy importantes, como son las ferritinas. Vamos a tener hemoproteínas, como son la hemoglobina y la mioglobina. Vamos a tener glicoproteínas, que son las inmunoglobulinas y los glucosaminoglucanos. Vamos a tener lipoproteínas, que son proteínas transportadoras, que tienen un lípido incluido en sus estructuras, como los kilomicrones, y las fosfoproteínas, como la glucógeno fosforilasa, que tienen en su interior un grupo fosfato en estas proteínas. Vamos a tener entre los tipos de proteínas globulares, que son proteínas solubles, importante en el medio acuoso, funcionales y en forma esférica. Vamos a tener las proteínas fibrosas, con esa característica de que son insolubles en el medio, son de característica estructural, tienen polímeros largos y estructurales, unidades repetitivas en su conformación, y son de manera de fibra o de malla en su estructura, por eso su nombre de fibrosas. Vamos a tener las proteínas transmembrana, que son aquellas que puede transferir alguna proteína, alguna molécula entre una membrana u otra. Entonces estas proteínas atraviesan la membrana para realizar sus funciones. Están las proteínas que se adhieren al DNA, y que estas proteínas son básicamente como los factores de transcripción, los famosos llamados represores o inductores, que se encuentran en esta situación para formar y realizar sus funciones. Entonces, de acuerdo a su función, aquí vamos a ver esta clasificación de las proteínas, que vamos a tener las funciones como son catalizadoras, que permiten que se realice una reacción química, como son las enzimas, que son biocatalizadores. Vamos a tener proteína de transporte de acuerdo al medio, al lugar donde se encuentren. Ahí tenemos la albúmina y la hemoglobina, con funciones de transporte diferentes. Aquí tenemos de protección las inmunoglobulinas, la IgA, IgG, IgM, IgD, que producen protección al organismo. Las de regulación, como son las hormonas en los diferentes metabolismos, vamos a tener regulaciones hormonales, distintas hormonas de origen proteico que realizan esta regulación positiva o negativamente. Proteínas contráctiles, que son las proteínas que nos ayudan con el movimiento, como son la actina y la miosina. Las proteínas receptoras de membrana,
que permiten justamente recibir esas proteínas para realizar funciones en las membranas lipídicas, proteínas estructurales como el colágeno, y también las proteínas realizan una función energética en una menor medida. Entonces, las proteínas van a tener diferentes estructuras o niveles de estructura, y estos niveles de estructura van a ser de acuerdo al peso, a la forma, a la conformación y a las funciones también que realicen esas proteínas. Entonces vamos a tener 4 niveles: un nivel primario, un nivel secundario, un nivel terciario y un nivel cuaternario para las proteínas. En el caso del nivel primario, que es el más elemental, justamente vamos a tener en este caso el orden de los aminoácidos en el que se van a disponer en esa estructura. En el caso del nivel secundario, vamos a tener una disposición espacial en la que vamos a ver la forma de esa proteína. En el nivel terciario vamos a ver los plegamientos, o sea, las estructuras de manera tridimensional, todas las dimensiones en las que podemos ver esa proteína, atendiendo al número de plegamientos que tiene. Y en el nivel cuaternario vamos a tener varias unidades terciarias unidas para ver esa estructura. Entonces, una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta para las proteínas es que tienen siempre una relación estructura-función. De acuerdo a su estructura va a estar relacionada a su función, y lo hemos visto en la clasificación, pero lo vamos a ver ahora en las diferentes imágenes, cómo su estructura van a estar relacionadas a su función, o sea que eso es directamente proporcional. Entonces vamos a tener en esos requerimientos de estructura una serie de especificaciones, como son especificidad en la unión, flexibilidad, que eso le da a la estructura, la mantiene un poco más estable, la solubilidad de acuerdo al entorno en el que se encuentra, la estabilidad, o sea, la conformación que tiene esa estructura, si es estable o inestable, de acuerdo al nivel que tenga de conformación de esa estructura, y la degradabilidad, o sea, la forma en que ella puede tener, si es más vieja, si está dañada, si tiene algún problema en la que se haya realizado la conformación. Todo eso tiene que ver en la degradabilidad. Y aquí tenemos en esta imagen los diferentes niveles. Fíjense, como les había comentado, que el nivel primario está relacionado con la disposición en la que se ven los aminoácidos, y luego íbamos a tener la estructura secundaria, que es donde ocurren los plegamientos, las hojas plegadas, cuando se comienzan a plegar esas estructuras de acuerdo a la interacción que ocurre con los enlaces y con los puentes de hidrógeno que se encuentran allí. Luego, en la estructura terciaria vamos a tener realmente un plegamiento de la estructura, una hoja sobre otra, y donde se van a ver las hélices alfa, y entre las hélices alfa y las hojas plegadas se van a ver esas estructuras que le van a dar función también, como les dije. Y la estructura cuaternaria vamos a tener varias unidades terciarias unidas entre sí para formar este nivel de estructura. Entonces, en el nivel primario, como ya hemos hablado, está el orden de los aminoácidos que se encuentra en una cadena polipeptídica. El enlace que mantiene unidos estos aminoácidos es el enlace peptídico, y dependen además del nivel de estructura donde se encuentre. Aquí vemos un ejemplo de diferentes aminoácidos unidos entre sí que van a tener, aunque sean diferentes, van a conformar ese nivel primario. En el caso del nivel secundario, va a tener una disposición regular, periódica, de esa cadena polipeptídica, que posee unidades repetitivas o repetidas, y que van a comenzar a formar esas hojas plegadas. En este caso, el enlace que une esos plegamientos y esas estructuras, el enlace que mantiene unido esa estructura, son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, aquí se ven en estas figuras, sobre todo en la figura donde está la parte roja, cómo se van a ir uniendo mediante esos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos también en el nivel secundario algunos tipos, como son el alfa hélice
donde el enrollamiento de la cadena polipeptídica es alrededor de un eje imaginario, pero hacia la derecha. Eso es en el caso de esa conformación alfa hélice. En el caso de las hojas plegadas, esa es una conformación beta. La unión de dos o más porciones de esas cadenas polipeptídicas van a ser colocadas de manera paralela, en algunos casos, en otras pueden ser antiparalela, y lo que le da una forma de zigzag a esa estructura. Y otro tipo también son los triple hélices, que se van a ver enrollados, por ejemplo, en 3 cadenas polipeptídicas o tropocolágenos, por ejemplo, como en esta estructura. O sea que triple hélice, vamos a tener 3 cadenas polipeptídicas en esa estructura. Aquí vamos a ver las diferentes imágenes de esas estructuras que tienen ese tipo de nivel. En el caso del nivel terciario, donde se encuentran la mayoría de las proteínas globulares, va a ocurrir un plegamiento sobre sí misma de esas cadenas polipeptídicas, lo que le permite una mayor flexibilidad, mayor dinamismo, sobre todo a la hora de realizar sus funciones, y sobre todo que van a tener algunos residuos propios de su estructura y de sus cadenas polipeptídicas. Los enlaces que une estas estructuras terciarias, vamos a tener iones electrostáticos, puentes de hidrógeno, uniones hidrofóbicas y puentes disulfuro. Cada una, de acuerdo al tipo de estructura, van a unir en este caso las estructuras terciarias. Aquí tenemos otras estructuras, imágenes de estas estructuras que corresponden justamente a proteínas globulares como la mioglobina. Un concepto importante, ahora que estamos hablando de estructura, es el concepto de dominio. Un dominio son unidades compactas de proteínas unidas en el esqueleto peptídico con funciones definidas. O sea, que son unidades funcionales en las estructuras terciarias. Cada dominio puede tener alrededor de 40 a 400 residuos de aminoácidos en esa estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, la enzima piruvato quinasa, que tiene alrededor de 300 residuos de aminoácidos. Entonces, el nivel terciario en las proteínas transmembranas, que son receptores de membrana, aquí vamos a tener las glucoproteínas que tienen 3 dominios porque tienen un dominio externo en la membrana, que es un dominio funcional, un dominio que atraviesa la membrana, que es un dominio transmembranal, y un dominio citoplasmático, que es un dominio intracelular. Aquí tenemos estos receptores beta-adrenérgicos, que son un ejemplo de esta proteína que puede cruzar la membrana. Aquí tienen los 3 dominios, el dominio extracelular, el dominio intracelular y el dominio transmembranal y el dominio intracelular. En el caso del nivel cuaternario, vamos a tener la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas, pero terciarias, de más de 2 o 3 cadenas polipeptídicas terciarias que están unidas mediante enlaces no covalentes. Esos enlaces no covalentes son como los puentes de hidrógeno o uniones disulfuro. Entonces vamos a tener aquí uniones monoméricas, diméricos y oligoméricos en esta estructura. Y como ya les mencioné, los enlaces que la mantienen van a ser los puentes de hidrógeno, enlaces salinos, uniones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Aquí tenemos como ejemplo estas estructuras que vamos a ver aquí, la hemoglobina, por ejemplo, y la ferritina también como otra proteína con niveles cuaternarios. Entonces, los niveles estructurales que tienen las proteínas globulares, aquí tenemos, para que lo vean de manera general, los 4. Aquí tenemos la estructura primaria, fíjense aquí el orden de los aminoácidos, la estructura secundaria, fíjense aquí que comienza con las hojas plegadas, la estructura terciaria ya están los enrollamientos propiamente entre sus cadenas polipeptídicas, y la estructura cuaternaria donde hay varias cadenas polipeptídicas o varias uniones de estructuras terciarias dentro de su conformación. Entonces existen variaciones
o proteínas que se forman de esas variaciones en las estructuras. Una de ellas en la estructura primaria, por ejemplo, es la insulina, que va a tener varios isotipos o varias isoenzimas dentro de su desarrollo. Eso lo vamos a ver justamente cuando veamos los diferentes tipos de hemoglobina que se forman a lo largo de la vida del ser humano, sobre todo desde su inicio, donde se producen sustituciones conservadoras, o sea que se van sustituyendo un aminoácido por otro de acuerdo a sus polaridades, pero generalmente con polaridades similares. Entonces, aquí tenemos la insulina, por ejemplo, donde tienen una sustitución conservadora de un aminoácido o dos aminoácidos en su estructura, dependiendo la especie. Por ejemplo, en los humanos, en los bovinos y en los porcinos, los diferentes aminoácidos que van a conformar esa estructura de la insulina. Entonces, cuando se tratan de estructuras o de sustituciones no conservadoras que se dan, entonces estamos hablando donde hay sustitución de aminoácidos con polaridades diferentes, y eso nos va a dar una estructura con una formación diferente y con propiedades diferentes. Aquí tenemos estas estructuras que vemos a continuación. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es la desnaturalización de las proteínas. ¿Cuáles factores nos llevan a que esas proteínas se desnaturalicen, se desconfiguren, pierdan su conformación? Y dentro de esos agentes desnaturalizantes, aquí vamos a tener el calor, el pH, las radiaciones ultravioletas, vamos a tener solventes orgánicos y soluciones detergentes, entre otras. Esas desnaturalizaciones van a ser reversibles o no reversibles de acuerdo al agente desnaturalizante, al medio que se encuentre, a las funciones que puedan realizar y a las conformaciones y niveles que puedan tener estas proteínas. Entonces, esa desnaturalización en las proteínas lo que conlleva es a una pérdida de la estructura tridimensional o de su forma nativa, de su forma primaria. Entonces, ¿qué puede ocurrir por modificaciones de diferentes tipos, entre ellas no enzimáticas, por ejemplo? Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas. Vamos a comenzar con las proteínas fibrosas. Importante el colágeno, porque el colágeno es una proteína de un alto peso molecular que se va a encontrar en diferentes lugares, como son en la piel, el tejido conectivo, como son cartílagos, ligamentos, etcétera, arterias y en las fibras. Y van a estar formadas de tropocolágenos, o sea que van a estar formadas, o su estructura tiene 3 cadenas polipeptídicas con unidades repetitivas diferentes, con aminoácidos diferentes para darle esta conformación. Otra proteína fibrosa, vamos a tener la elastina, que va a estar presente en las paredes arteriales. Vamos a tener la tropoelastina, 3 unidades también de cadena polipeptídicas, con unidades repetitivas, polímeros que lo conforman con diferentes aminoácidos en su estructura, representando las diferentes formas, y le va a dar las funciones que realiza dentro de nuestro organismo. Otra proteína fibrosa importante es la queratina, que la vamos a encontrar tanto en el pelo como en la piel. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la que se encuentra en el pelo es una alfa-queratina y la que se encuentra en la piel es una beta-queratina. Aquí tenemos las estructuras de esas queratinas para que vean la diferencia entre una y otra. Tenemos aquí en este caso proteínas globulares que realizan como función transporte, pero transporte de oxígeno. Entonces vamos a tener la mioglobina, que va a estar presente en el músculo y va a transportar oxígeno a través de todas las membranas del músculo. Y vamos a tener la hemoglobina, que también va a estar presente en los glóbulos rojos y que va a transportar oxígeno. Y aparte del oxígeno, también va a transportar CO2 e hidrogeniones. Entonces ambas, tanto la mioglobina como la hemoglobina, son hemoproteínas, van a tener un grupo hemo en su interior y son proteínas conjugadas, como habíamos mencionado desde el principio en la clasificación. Aquí tenemos
formas de hemoglobina, cuando están unidas al oxígeno, cuando están unidas al CO2, una carboxihemoglobina, y cuando está unida a un hierro en forma oxidada, es una metahemoglobina. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, que es la que se encuentra en mayor proporción en la forma adulta, la hemoglobina F, que es una hemoglobina fetal, la hemoglobina A2, que se encuentra en mayor proporción en los adultos, y la hemoglobina glicosilada, que es una hemoglobina que se une en uno de sus extremos a la glucosa y nos permite hacer diagnóstico en el caso de diabetes. Hasta aquí esta presentación de proteínas, esperamos que le haya sido de utilidad.